Os voy a hablar de este modelo de Samsung, el S9W, es un 105 pulgadas curvo, es un modelo excepcional. Me gustaría en primer lugar destacar que esa curvatura, junto con el tamaño, junto con la tecnología UHD, no son factores de los que podamos hablar por separado. Un mismo modelo de este tamaño, de 105 pulgadas, que no fuera curvo y por descontado UHD, no sería viable o quizá desde luego no tendría las ventajas que, insisto, tiene este aparato tan grande. Cuando a veces se nos pregunta el porqué de curvo, solemos decir que es más inmersivo, etcétera, pero realmente, insisto, habría que hablar de una tripleta de factores. A veces cuando se te pregunta, oye, ¿qué me aconsejas? Yo siempre suelo decir, compra grande y luego ya vendrá el resto. Al comprar grande aparece un nuevo factor, que es que evidentemente una imagen al ampliarla necesitas mejorar su calidad, su resolución, y en ese caso estaríamos hablando de que UHD ahí llena ese posible hándicap. Si es UHD, aunque sea grande, gracias a esta resolución, la distancia de visionado puede ser mucho más corta, de hecho es la mitad de la recomendada en Full HD, y eso nos lleva a que, por ejemplo, fijaros, estamos hablando de una distancia recomendada para este aparato de 1,8 metros, siempre y cuando la imagen sea en esta calidad UHD, sino evidentemente la calidad disminuye y la distancia de visionado debe aumentar hasta 4, 5, 6 metros dependiendo de cada caso. Y el porqué de UHD es ese extra de resolución, y nos faltaría un poco comentar el porqué de curvo. Ese efecto de me estoy mareando, el síndrome de la primera fila, de que parece que uno esté escaneando la pantalla como loco, se produce porque estás viendo una pantalla plana a una distancia muy corta, y exactamente lo que está pasando es que además de estar muy cerca, lo que ocurre es que la distancia de tu visión al punto central de la pantalla es una distancia determinada, mientras que la distancia hacia los extremos es mucho más grande. Ese es el problema que se produce, y te produce una fatiga visual, un mareo que no es para nada, dijéramos, favorecedor en cuanto a tener una experiencia de visionado, disfrute de esa película, de ese contenido. Pero también me gustaría destacar algo. Dice, vale, pues las pantallas curvas, supongamos, son mejores. También es cierto que no sirve cualquier curva. De hecho, en Samsung hemos aplicado esta tecnología con una curvatura de 4,2 metros. Es decir, si yo tuviera la suerte de poder poner varias teles de estas formando un círculo, formaría un círculo perfecto de radio 4,2 metros. ¿Y eso qué significa? Que precisamente en la distancia recomendada para UHD y donde de media están nuestros sofás, donde nos sentamos a visionar el televisor, es justamente el centro de ese círculo perfecto que formaría el televisor. En definitiva, estás normalmente en el punto óptimo de visionado gracias a ese radio exclusivo nuestro que llamamos R4200. Realmente, junto con la sensación de curvatura que excita más las células fotosensibles, que normalmente en ángulos más cortos no se excitan, nos produce una sensación de envolvente, de surround, que no produce una tele plana, pero además en Samsung se está aplicando el sistema Auto Depth Enhancer, que lo que hace es reforzar el contraste de los objetos que están en primer plano para dar aún más sensación de relieve, vamos a llamarle de tridimensionalidad sin gafas, si me permitís la expresión. Respecto a curvo, existe a veces un poco de controversia, ¿no? Discrepancia pero se va a ver peor en ángulo, es decir, si uno se sitúa muy en ángulo. No es exactamente así. Si uno se pone en ángulo extremo, es decir, a partir de más de 140-150 grados, sí que es cierto que se produce un efecto en que esta mitad de la pantalla más cercana a ti se puede ver más comprimida. Pero lo que no se comenta, y es muy importante, es que la zona de visionado óptimo aumenta respecto a las teles planas. Es decir, si una pantalla plana estaríamos hablando de unos 90-100 grados de zona óptima, aquí estaríamos hablando de 100 y pico grados de visión óptima respecto a la vertical de la pantalla. Y finalmente, como dato interesante, hay un tema que casi no he mencionado, que es su relación de aspecto de 21/9. Esa relación de aspecto que es, como sabéis, lo que se llama la relación de aspecto de altura constante, es decir, sigue teniendo la misma altura que un 16:9, pero da un extra más en amplitud que me permite ampliar la sensación de pantalla grande, de gran ángulo de visión, me lleva a que la densidad de píxeles por pulgada aumenta aproximadamente en un 22% más. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en vez de los habituales 8 y pico millones de píxeles, tenemos 11 y pico millones de píxeles. Estoy diciendo que el PPI de este televisor, es decir, la densidad de puntos por pulgada, está aproximadamente en el mismo punto que un 55 UHD de esta calidad.